Y bueno, mis niños, espero que la estén pasando súper bien. Estamos aquí listos para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante interesante. Vamos a repasar a dos señores, por ponerles algún nombre, llamarlos de alguna manera, porque de verdad que lo de esta gente es impresionante. Ambos creadores de contenido del Fútbol Club Barcelona y que son bastante interesantes en algunos casos que se pueden analizar aquí. Va a quedar bastante chulo este video porque realmente vamos a ver hablando un poco sobre algunas cositas en general sobre algún otro creador de contenido. Va a ser un poco enredado, pero la verdad lo van a entender perfectamente según vayan avanzando los minutos, y yo a cambio les voy a pedir una sola cosa, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Voy a agradecer públicamente rápidamente aquí a esta cuenta de Twitter llamada Redentor, que bueno, siempre está publicando este tipo de contenido y uno puede acceder de manera más rápida, ¿no? Es muy importante que veamos este primer clip. Veamos el título. Yo creo que solamente viendo el título ya nos pudiéramos salir de aquí y entender todo, pero quiero que escuchemos esos 18 segundos porque también son sumamente importantes, ¿no? Lamine Yamal revienta a Arda Güler, Turquía 0, España 6, ¿no? Y escuchemos el clip. Es que el equipo de España es impresionante. Impresionante. Se une aquí todo, ¿no? La propuesta de juego, la del Barça, la mejor de todas. Se une un equipazo espectacular y se une que además tienes al mejor centrocampista probablemente de la historia, que es Pedri. Es que me parece sencillamente increíble. Ya no es por el título que Lamine Yamal revienta a Arda Güler. O sea, si hubiera pasado al revés, yo no sé por qué me he desenfocado tanto, pero si imagínense, chicos, que hubiera pasado totalmente al revés, que es Güler el que juega en una selección un poco mejor acompañado. No sé por qué me he quedado así, pero bueno, que es Güler el que juega en una selección mejor acompañado que lo hace ahorita mismo, porque con Turquía, pues bueno, es una selección que históricamente siempre da sus cositas, pero es una selección sin más, o sea, no da nada, ninguna candidata al mundial. Si es al revés, es que, o sea, sería el relato perfecto, ¿no? Y salen ahí culpando prácticamente al pobre Güler y para glorificar a Lamine Yamal. Tienen un resentimiento increíble con Arda Güler porque decidió rechazarlo. ¿Y quién no va a querer rechazar un club que está corriendo hasta los últimos días de mercado para inscribir futbolistas? ¿Quién no va a querer rechazar ese club por ir al mejor club del mundo? No, o sea, es que deberían ya superarlo. Y encima al final del video dice algo como que Pedri es el mejor centrocampista de la historia. O sea, mira, es que ellos son tan increíbles que un chico que acaba de empezar a jugar al fútbol prácticamente hace un año, porque recordemos que había muchas dudas sobre Pedri, a día de hoy probablemente sea de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda en reconocerlo, pero ya lo ponen a la altura de los mejores de la historia. Misma gente tuvo en su momento a un tipo como Iniesta, como Xavi, que como entrenador era un mediocre, pero como futbolista era absoluta élite. O sea, es que me parece increíble el tortazo que se va a pegar esa gente este año. Yo confío en que va a ser así, va a ser impresionante y se van a acordar de mí. Vamos a ver este otro clip que lo he sacado de este programa que se llama Solo para Culés, que yo le decía en su momento Solo para Ridiculés. Dejé de verlo porque me parece realmente patético, pero cada día se superan más de verdad. El tema del VAR. Claro. Y que, sí, pero no sé a quién favoreció el tema del VAR. El no VAR. ¿A quién favoreció? ¿Era penalti a Lamine? ¿A quién favoreció? Yo lo único que digo. Yo pregunto, para usted, presidente, ¿era penalti a Lamine? Pero ¿cómo no va a ser penalti a Lamine si una vez Carles Pujol hace muchos años paró una pelota con la mano así para que no entrase y me preguntaron, bueno, supongo que hoy no discutirá que era penal? Digo, no. La pelota iba a la mano, no. La mano no iba a la mano. O sea, que no era no me preguntes si claro que era penalti, era penaltísimo. Tú. Y yo vi 5 más de penaltis, pero eso, yo no soy una persona que puedo ser correcto en mis manifestaciones. Yo sí me pongo el caso del Carlos Puyol porque fue de escándalo. Sensacional. Pero con la mano, o sea, la sacó. O sea, ya hay una palomita, vamos, una palomita. No, ¿sabes? No, ni se estiró. No, hizo así, pam. Pero claro, un periodista de mala leche me dijo, bueno, hoy por fin, usted no... Y oiga, ¿qué culpa tiene el pobre Carlos? Pero si la pelota iba a su mano. Involuntario. Yo sabes que soy y tengo que hacer de polimalo. Pero el VAR nos favoreció en Vallecas. El VAR nos favoreció en Vallecas. Es decir, al no haber VAR, el Barça se benefició. No lo sé, pero lo que no nos favoreció es que el Rayo, como dice muy bien, no porque hubo penalti. Jugó mucho mejor. Tu pregunta es tramposa. No nos favoreció. Que me estáis llevando hoy porque no, tengo que hablar de los egos. Estamos rebeldes. La rodilla izquierda de Lamine Yamal sale despedida. No es que le toque, es que sale despedida. Por lo tanto es penalti. Familia. Es que me parece increíble, de verdad. Mira, yo para poner un poquito de contexto, y Gaspar sale con que vieron 5 penaltis más.
que la rodilla sale despedida, que es penalti clarísimo. Yo les voy a poner una sola cosita como en el radar el día de hoy para no entrar mucho en si hubo penalti o no, porque más allá de lo que hubo, los goles anulados al Madrid, o sea, en la fecha, si la globalizas, es escandaloso, ¿no? Los goles anulados al Real Madrid, si se ponen a pensar un poquito en la situación en la que está esta gente, es impresionante, porque los goles anulados al Madrid, lo que pasó después con el tema del Atlético de Madrid y después lo que pasó con el Fútbol Club Barcelona, yo creo que nos hace pensar muy, muy, muy mal, sinceramente. O sea, me parece increíble porque, repito, no es solamente ese penalti que, bueno, vamos a decir que se lo pitaron, pero ahora pónganse ustedes en la posición. Si al Madrid le pitan un penalti sin VAR, que tenga por lo menos, así no genera ni siquiera dudas, es que ya ni siquiera que no genera ni siquiera duda, imagínense lo que estarían diciendo hoy los medios de comunicación y en específico programas como este que estamos escuchando. Es que es absolutamente impresionante, ¿no? Pero bueno, y después salen con que incluso salieron perjudicados, que es algo que yo dije, wow, me parece absolutamente de loco. Cerramos con Mr. Patán, que bueno, nunca deja puntada sin hilo. Álvarez de Mon y César Laje defendiendo que es corrupción deportiva, basándose en vaya usted a saber qué, porque más allá de faltas de respeto y caras desafiantes, lo que quieras. Pero mira, si vais a ver el vídeo, que el vídeo es de ayer, antes del minuto de vídeo, antes de llevar un minuto viéndolo, simplemente le das al play y antes de llevar 60 segundos, si te fijas solamente en la cara de César Laje, yo sinceramente estaba aquí como inquieto, ¿no? Pensando, ¿pero qué está pasando, no? Porque le veo una cara de hostilidad que no comprendía. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dices? Pero este señor, ¿por qué tiene esta cara de hostilidad? Y que en la época de Negreira el Barça fue brutalmente perjudicado, al punto de que aunque desde un punto de vista jurídico llegasen a declarar que no, pues sí que es corrupción deportiva por esto y lo otro, nunca vais a cambiar la realidad de que, por ejemplo, la Liga 2011-2012 se la habéis ganado al Barça robándole 15 penaltis. Que los ¿Qué les puedo decir, muchachos? O sea, esto se basa básicamente en un video que subió Ramón Álvarez de Mon con el tal Miguel Galán, que ha estado haciendo el ridículo con un montón de cosas en redes sociales, buscando un poquito, pues ya sabes lo de siempre, buscar un poquito, muchachos, de visibilidad, de tener algún tipo de visibilidad, que su nombre se conozca. Es la única manera de lograrlo seguramente esta gente. Y mira cómo hace la señalización en el tema de la taza, como que si la opinión de este hombre está condicionada porque es del Real Madrid, porque si está tomando café en una taza del Real Madrid, por eso él está condicionado de esa manera, ¿no? Después sale hablando con que el Barça ha sido perjudicado en la época de Negreira. Mira, yo siempre he dicho una cosa y aplaudo mucho a Mr. Patán y a compañía de toda esta gentuza que está en estas plataformas generando ingresos a través de la gente. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que a las personas a las que ellos les hacen videos, a los que se dirigen, esta gentuza, muchachos, pues básicamente siempre se está comiendo este cuento. Esta gente de verdad, yo creo que estos no son tan tontos como parecen, pero yo creo que la gente que escucha a esta gentuza de verdad se creen que en la época de Negreira el Fútbol Club Barcelona salió perjudicado. Y estoy completamente convencido de que eres capaz de mostrarle, mira, pero ¿cómo estás perjudicado? Nosotros no nos explicábamos el tema del saldo arbitral durante muchos años, ya se entendió por qué, el de ahorita también, seguramente en unos años ojalá se pueda entender por qué, y ellos todavía son incapaces de sentarse a analizar eso. Es que me gustaría ver a Mr. Patán, que hablan de una liga de no sé cuántos penaltis, analizando el saldo arbitral durante la época de Enríquez Negreira, analizando, por poner un ejemplo, este árbitro que ahora es el que designa a los propios árbitros para los partidos, fue el que le sacó la doble amarilla a Busquets, ese tipo de cosas, porque esta gentuza no lo saca a la luz, ¿no? O sea, obviamente porque no les conviene, y ya saben más o menos que pues el dinero es lo que mueve absolutamente todo, pero de verdad no creo que sean tan tontos así. No sé qué opinan ustedes, sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid.